Radio Altajay. La Jungla Radio. Nos gusta estar cerca de ti. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Altajay. Bienvenidos de nuevo a su programa Encuentro con Dios. Un encuentro en la radio, en un tiempo devocional, un tiempo precioso en el Señor. Y aquí queremos hablar de Cristo, adorar al Señor y tener ese mensaje de esperanza y de salvación que ofrece nuestro Dios. Bienvenidos. Los días lunes de 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde tenemos ese gran especial en directo adorando a nuestro Dios. Se llama Encuentro con Dios, un devocional en la radio. Queremos abrir las Escrituras, queremos anunciar el Evangelio, queremos adorar al Señor, queremos orar con el Señor y queremos que vosotros también participéis de este programa y de este devocional. Un programa muy distinto, un programa muy diferente, pero un programa especial, porque el invitado pues eres tú, pero el protagonista es nuestro Dios. Y la palabra nos enseña que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, pues a Él adoramos. Él es el centro del Evangelio, Él es el mensaje del Evangelio, Él es la palabra viva y la palabra eficaz, Él es el Verbo, ese es el Señor Jesucristo. Hablaremos de Cristo y solo de Cristo. Pues todos los lunes, en esas tardes, aquí en Lanzarote, en Radio Altajay, 95.9 FM, es la radio insular, o sea, insular quiere decir aquí en esta isla. Esta es la frecuencia que identifica Radio Altajay, pero también está la radio online, www.radioaltajay.com. Y hoy en día que la radio la podemos llevar en el bolsillo, es decir, en los móviles, en esa aplicación, pues Radio Altajay también, tú la descargas en tu móvil, pones esa aplicación, la app de Radio Altajay, y nos conectamos así en directo, como lo estamos haciendo ahora en la tarde. Queremos empezar esta tarde dando la bienvenida, ya lo hemos hecho, pero queremos hacerlo encomendando y queremos hacerlo en oración. Los invito a que tengamos ese tiempo de oración, ese tiempo de reflexión, inclinando nuestro rostro al Señor, concentrados totalmente a Él. Podemos dirigirles unas palabras porque Él es un Dios vivo y Él nos escucha. Y Él lo hace por medio de su Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, el Espíritu Santo. Jesús es el medio posible, el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él es Dios. Padre Celestial, como nos enseñaste a orar, por medio de Jesús, en los Evangelios. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, Señor, queremos santificar y queremos bendecir tu santo y bendito nombre, porque no hay un nombre más alto dado a los hombres en el cual podamos ser salvos y en el cual podamos invocar que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es Dios. Por medio de Él queremos orar a ti, Señor, y como creyentes queremos darte gracias, oh Señor, porque nos has dado tu Santo Espíritu. Hoy el Espíritu Santo habita en templos, no en templos hechos de concreto, en edificios, sino en templos humanos. Esos creyentes pues se congregan, sí, en lugares específicos, pero el Espíritu Santo habita en el ser humano, en el creyente, quien ha aceptado al Señor Jesucristo, quien le ha reconocido como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso a ti encomendamos, Señor, esta tarde. Queremos, Señor, anunciar el Evangelio de la salvación, Señor. Queremos entender y saber quién eres tú para poder adorarte de una manera consciente y hacerlo conscientemente con todo nuestro corazón. Ir a ti en una relación de amor, una relación de obediencia, una relación de entrega, una relación de confianza, pero con todo respeto porque tú eres Dios. Te adoramos y te exaltamos.
Encomendamos a ti, Señor, todo este programa y encomendamos nuestras vidas. Y encomendamos, Señor, el corazón y la vida de cada creyente. No los conocemos. Algunos de ellos sí se conocen aquí en la radio, pero muchos podrán estar sintonizando, no lo sabemos. Pero tú, que lo sabes todo, sabes quiénes son y qué propósito quieres hacer. Que te conozcan y que rindan sus vidas a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por disponer de este espacio en la radio donde podemos adorarte. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Encuentro con Dios. Tiene su teléfono al oyente, atención al oyente, 676-94-1614. Lo repito, 676-94-1614. Llama y participa. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues hablando de Jesús, preguntando de Jesús, alabando a Jesús, alabando al Señor. Puedes tener tu alabanza favorita para dedicársela al Señor. Podemos hacerlo también aquí en la radio. ¿Tienes un pasaje favorito de la Biblia para dedicárselo a Dios y para dedicárselo a los oyentes? También puedes hacerlo. ¿Tienes un versículo especial que sea muy importante y significativo? Pues también podemos compartirlo. ¿Quieres compartir de lo que Dios ha hecho en tu vida? También puedes llamar. ¿Quieres orar también por tu hermano o por alguien o por alguna necesidad específica? También puedes hacerlo. Eso podemos hacerlo aquí en el devocional. Somos seres que necesitamos, muy necesitados. Uno de ellos, la enfermedad nos ataca. Pues en Cristo tenemos la solución y la esperanza. Él puede sanarnos, Él puede salvarnos. Él es Dios, Él es el Señor. ¿Abrimos las Escrituras en esta tarde? Claro que sí, pero antes queremos alabar al Señor. Hoy continuaremos con este tiempo de devocional. Recuerda lo que aquí tenemos en este devocional de la radio, un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. Tenemos el estudio bíblico, tenemos ese momento de reflexión y tenemos para el tiempo de la primavera que estamos viviendo, que no parece primavera con todos estos vientos, con todas estas calimas, con todo esto que está tan revuelto, el cambio climático, el mundo como está. Pero ¿saben qué le da esperanza y sentido a a este mundo que estamos viviendo? Jesús, Dios mismo. En Él hay esperanza. El Evangelio de Marcos es el libro de la Biblia que tenemos como el libro enfocado en primavera para hablar de Jesús. Hemos ido leyendo capítulos, hemos ido avanzando y hoy nos vamos a detener en el mensaje del Evangelio, evangelismo, porque ese es uno de los aspectos en los cuales el Señor vino a la tierra, vino a salvarnos y vino a anunciar esas buenas noticias. Casi todo el mundo sabe que la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas y cada cristiano verdadero comprende que el evangelio de Jesucristo es la mejor noticia en todo tiempo y por toda la eternidad. Y por supuesto que cuando alguien tiene buenas noticias, pues la inclinación natural es querer decirlas a todo el mundo. ¿Quién no? Si no, sería un egoísta, ¿vale? Pero aquellos que quieren compartir las noticias, pues cuando las noticias son especialmente buenas, pues hay como un impulso que nos tiende a que queremos proclamarlas hasta desde los tejados, queremos ponerlo en lo más alto de la montaña, queremos incluso montarnos a algunas barcas, ir a ciertos lugares, en fin. Y si pensamos con atención acerca del mensaje del Evangelio, considerando su significado, sus implicaciones, su simplicidad, porque en un sentido el Evangelio es simple, porque quiere llegar a toda criatura, y pensando también y reflexionando en el mensaje del Evangelio acerca de su libertad, la libertad que nos da libres en Cristo, y también de la bendición eterna de los que lo reciben, el urgente deseo de decirlo a los otros entonces tiene que ser irresistible, es decir, queremos hacerlo con pasión. En eso consiste Encuentro con Dios, un devocional en la radio. Queremos empezar con la primera alabanza. Invitamos al grupo de alabanza de la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, porque
La primera iglesia cristiana evangélica de Arrecife, que es la iglesia cristiana que está ubicada en la calle José Pereira, Galviati, número 2, empezó así, con un proceso de evangelización de unas mujeres que vinieron de Irlanda, que compartieron el evangelio, pero luego ya les cuento cómo fue eso, y vamos hablando y leyendo la Biblia. Mientras tanto, escuchemos esta alabanza que nos habla de evangelio. Alza tus ojos y mira, del grupo de alabanza de la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Bienvenidos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor. Está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Encuentro con Dios, un devocional en la radio. Este programa que va todos los lunes con el poder de nuestro Dios. También a partir de esta semana ya lo puedes encontrar en la parrilla de los podcasts que ofrece la radio Altajay a través de su ubicación ahí en esa página web. Luego daremos instrucciones hacia todos aquellos que nos sintonizan
Algunos, y yo lo sé, porque tal vez se les dificulta por sus horarios de trabajo, etcétera, etcétera, se les dificulta escucharlo en directo y muchos de ellos lo hacen a través de este servicio que se llama el podcast. Pues que sepan que ya lo tenemos también en ese servicio. Estaremos informándoles muy bien acerca de ello. Mientras tanto, quiero ya en esta tarde abrir la palabra del Señor, recordarles que tenemos como texto bíblico en el devocional en la radio el Evangelio de Marcos. Vamos hoy a dar un énfasis en la lectura y en la explicación acerca del capítulo 4, porque es un capítulo dedicado a las parábolas y empieza con la parábola del sembrador. En el capítulo 4 del Evangelio de Marcos quiero leerlo hasta el verso 9, del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor, la Biblia. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca que estaba en el mar y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces les enseñaba por medio de parábolas y les enseñaba muchas cosas. Les decía en sus enseñanzas, 2 puntos. Aquí son palabras del Señor Jesús. Oíd, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces Jesús añadió, el que tenga oídos para oír, oiga. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 9. Y muchas parábolas están contenidas aquí en este capítulo. Muy frecuentemente y muy a menudo, y especialmente son los nuevos cristianos y los verdaderos cristianos y los cristianos maduros y apasionados los que tienen esa pasión por anunciar el Evangelio, es decir, no quedarse callado. Se programan, salen, lo comparten de él en todo lo que hacen, es decir, en toda su vida integral. Y muchos de ellos tal vez sin ningún adiestramiento o incluso sin ningún incentivo, no porque les tengan que pagar para ello. Y lo hacen porque están asombrosamente sintiéndose útiles y quieren ser eficaces llevando a otros a Cristo. No están obsesionados tanto con las técnicas ni bloqueados por el temor al rechazo. No sienten vergüenza alguna con ello, porque lo hacen con pureza, lo hacen con dedicación, lo hacen con pasión, lo hacen con amor, lo hacen con entrega. Con el tiempo llegan a comprender que tal vez necesitan prepararse, pero más que prepararse, ellos comprenden y sienten que lo que tienen que tener es un corazón apasionado para compartir de Jesús. La gloria pura y grandiosa del Evangelio llena sus corazones y su visión, y quieren hablar con todo el mundo acerca del Evangelio. Y eso es lo que está el Señor Jesucristo empezando aquí a relatar, porque esto fue enseñado por Él directamente cuando estuvo aquí en la tierra, es decir, cuando Dios se hizo hombre. Eso es Jesús, Dios se hizo hombre. Eso es Jesús, Él es la imagen visible del Dios invisible. Es algo maravilloso y eso lo dicen los evangelios. Muchas cosas dicen los evangelios. Tiene que ver especialmente con respecto a el amor de Dios, tiene que ver con respecto al pecado, es decir, al problema que el hombre tiene con Dios, y tiene que ver con respecto a la solución a ese problema, es decir, somos salvos, y tiene que ver con el medio posible de nosotros reconciliarnos con Dios, es decir, la persona de Jesús, Jesús mismo. Nosotros veníamos en semanas anteriores en este devocional hablando de varias preguntas y con esas respuestas, es decir, ¿quién es Jesús? ¿Qué piensas de Jesús? ¿Por qué vino Jesús? ¿Qué de su muerte? ¿Qué de su resurrección?
qué fue lo que hizo, pero hoy queremos hablar de lo que Él nos enseñó, de que no nos quedáramos callados, de que fuéramos por el mundo cuando ya nos entregáramos a Él. Y este papel lo hace la iglesia, este trabajo lo hace la iglesia. Pero más que saber todas las técnicas, el punto de partida y el punto más interesante que tiene que mover nuestros corazones es el sentir esa verdadera pasión por Cristo y hablar de Cristo. Sin vergüenza alguna, porque la misma Biblia nos enseña incluso en la carta a los Romanos que no debemos avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree, del judío primeramente y del gentil, así dice textualmente el capítulo 1 de Romanos, versículos 16 y 17. De memoria, luego lo vamos a abrir para comprobarlo, ¿vale? Pero antes de eso, quería llevarlos a eso porque Jesús lo que está empezando aquí en este pasaje que nos estamos encontrando, que otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar. Y entonces tú imagínate la escena, ¿no? Y el propósito y lo que quiere nuestro Dios. Desafortunadamente y con mucha frecuencia esta pasión va disminuyendo con el paso del tiempo. El nuevo creyente pronto se da cuenta de que no todo el mundo piensa que el Evangelio son esas buenas nuevas en las que él cree. Y algunos reaccionan como reaccionarían ante las dificultades. Las multitudes desprecian el mensaje o se sienten ofendidas porque el mensaje ataca el orgullo humano. El mensaje nos habla de que nosotros tenemos que renunciar a nuestro yo. Entonces ahí empieza el primer problema. Pero nosotros tenemos que descansar siempre ante ese primer problema en la paz de Jesús y en el poder de nuestro Dios y en el amor de nuestro Dios. Entonces los devocionales también van encaminados a decirnos: ánimo, adelante, sigue anunciando. Como el sembrador sigue llevando la semilla. No importa la tierra. El Señor dice por terrenos pedregosos, por terrenos como los que está relatando aquí en la parábola. ¿Dará fruto? Sí que da fruto. Hemos sido testigos y aquí es donde vienen los testimonios. Y en los devocionales también contamos los testimonios. Las alabanzas son llenas de ellas. Vamos a darle paso a esta alabanza con el grupo de alabanza de la iglesia, que está basada en el texto de Romanos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y continuamos hablando del propósito de las parábolas. Escuchamos del grupo de alabanza de nuestra iglesia cristiana evangélica de Recife: no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La 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 la, la 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 la. Porque en el Evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La 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 la, la 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 la, la la la. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La 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 la, la 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 la, la la
Radio Altajay. La Jungla Radio. Nos gusta estar cerca de ti. Me gusta esa frase, ¿no? Nos gusta estar cerca de ti. Porque saben que ese es el propósito de nuestro Dios. Entiendo el mensaje en la radio, pero me apego a él en el sentido, Jesús vino a eso, para estar cerca de nosotros. Porque estábamos perdidos, y ese es el mensaje del Evangelio. Cantábamos ahora, porque la Biblia se puede cantar, aquí está una demostración de ella. Romanos capítulo 1. No me avergüenzo, y ya lo tengo aquí abierto en la Biblia y lo leo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, dice así el texto. Versículo 17, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16, 17. Y tiene que ver mucho también con la parábola del sembrador del capítulo 4 del Evangelio de Marcos, que estamos trayendo en esta tarde para animarnos a decir que vale la pena llevar el mensaje del Evangelio, que es las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y nos animamos a través de un devocional y un devocional en la radio. La palabra del Señor es viva y eficaz y tiene su sentido. Él quiere que le conozcamos y conociéndole quiere que nosotros nos entreguemos a Él. Dice los estudiosos, en este caso tomo una cita de John MacArthur, un teólogo y un pastor bautista. Dice, las instrucciones más largas y más detalladas de las Escrituras con respecto a la evangelización se encuentran en el Evangelio de Marcos en el capítulo 4. Aquí encontramos una serie de parábolas, y esta serie de parábolas es la carta magna de nuestro Señor Jesús con respecto al tema de la evangelización, y es el fundamento de su enseñanza en la parábola del sembrador. Nos da ánimo para hacer una tarea que Él nos ha encomendado, y a través de una alegoría muy fácil de entender, es decir, a través de un ejemplo y una imagen real, ¿no? Y el punto de esta ilustración va en contra mucho del pensamiento ese evangelístico y de las modas de hoy, de cómo se quiere intentar que el estilo del evangelizador no se corresponde con tantas técnicas sofisticadas, sino con un programa preparado, ¿sí? Y con un programa preparado, pero con un programa sencillo, pero que ese programa tiene que estar lleno de el querer y el hacer, es decir, las ganas, es decir, la pasión, es decir, la vocación. Y lo que Jesús entendía por evangelización es una reprimenda sonora a los que suponen que la manera en que está, por ejemplo, vestido un pastor, o ciertas modas o ciertas tendencias o el estilo o la música les van a ayudar a alcanzar a una cultura en particular o a una multitud, o que diluyendo el evangelio para hacerlo más aceptable se producirán más conversiones. La verdad es que no está en nosotros el poder hacerlo. La obra es del Espíritu Santo, la obra es de nuestro Dios, y la realidad es que es el poder de Dios que está en ese mensaje que hará posible que haya un resultado, no en el mensajero. El mensajero es el instrumento útil, es decir, llévalo. Pero el encargado de hacer el efecto, de sacar el producto, es Dios mismo. Porque llegará a corazones difíciles y de muchos contextos. El hecho es que el corazón del hombre es un corazón difícil, rocoso, de piedra puede ser, pero muchos de esos corazones se abren al Señor. Habrán corazones más sensibles, pero
La Biblia nos dice que el corazón del hombre es con tendencia a rechazar a Dios, no a buscar a Dios. Pero Él vino y vino a buscarnos. Y todos esos creyentes son la sumatoria y el conjunto de ellos es lo que se llama la iglesia. Eso es la verdadera iglesia. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Y en la carta de Pedro nos habla de qué significa ser iglesia y qué significa ser el pueblo de Dios. Vamos a escuchar esta alabanza porque el propósito del pueblo de Dios dado por el Señor es que anunciemos el evangelio de la salvación. Somos piedras vivas, somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos amó y nos salvó. Escuchamos esta alabanza, miramos el texto y continuamos hablando hoy de evangelismo, lo que quiere nuestro Dios, en el tiempo de la reflexión y en el tiempo del devocional que se llama Encuentro con Dios, un programa en la radio y en Radio El Tajay. Escuchamos esta alabanza. El pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel, y Él nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel, y Él nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa,
callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, 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 Encuentro con Dios, un devocional en la radio. Hoy hablando de evangelismo, basados en Marcos capítulo 4. Cuando Jesús dijo y nos explicó y nos enseñó la parábola del sembrador. Estamos haciendo hoy una introducción en este capítulo 4 que nos habla de una serie de parábolas. Somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, la iglesia, está compuesto de sembradores. Porque el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo vivo y activo. La palabra dice que por medio de Jesús hemos creído en Dios, quien lo resucitó de los muertos, a Jesús, al Hijo de Dios, y le ha dado gloria al Hijo, a Jesús, para que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. Esto está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, leyéndolo desde el versículo 21. Y que al obedecer a la verdad, porque Jesús es la verdad, es el camino y es la vida, mediante el Espíritu Santo, nosotros hemos purificado nuestras almas para el amor fraternal no fingido. Dice la palabra: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Acercaos a Él, quien es la piedra viva, que fue desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa, y esa roca es Cristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que crea en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos por su desobediencia tropiezan en la palabra, ese es su destino. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. Jesús es la luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Y eso fue lo que hicieron 4 mujeres misioneras que por allá a mediados de los años 50 se vinieron a Lanzarote desde Inglaterra, cristianas evangélicas, con el apoyo de su iglesia allá en Inglaterra, una de ellas de Irlanda, otra de Canadá, 2 inglesas. Algunos de sus nombres los recordamos, pero son hijas de Dios y fueron como el sembrador sembrando la semilla en esos terrenos. Y algunos dieron fruto y comenzaron a creer
unos tantos por allá en Aría, otros tantos por aquí en Arrecife, otros tantos por ahí en los pueblos de Arrecife. Y con el tiempo está lo que se llama la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Si las piedras hablaran, ese es el siguiente tema que trae el grupo de alabanza de esa iglesia, de esas mujeres que sembraron. Escuchamos esta alabanza. Si las piedras hablaran, hablarían de Jesús. Si las flores cantaran, cantarían de su luz. Si los árboles lloraran, llorarían al mirar a este mundo que rechaza la verdad. Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba. Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba, que tu amor nunca se acaba. Si las piedras hablaran, hablarían de Jesús. Si las flores cantaran, cantarían de su luz. Si los árboles lloraran, llorarían al mirar a este mundo que rechaza la verdad. Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba. Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba, que tu amor nunca se acaba. Encuentro con Dios, hoy leyendo el Evangelio de Marcos en el capítulo 4. Narraba el Señor Jesús allí en lo que cuenta el evangelista Marcos, en los versículos del 1 al 9, y el texto sigue de la siguiente manera. Versículo 10. Cuando el Señor Jesús quedó solo, los que estaban cerca de él con los 12 apóstoles, le preguntaron sobre la parábola que él había acabado de relatar. Recuerden la parábola del sembrador. Entonces Jesús les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esto hay que explicarlo, ¿no? Bien. Y les dijo además: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. De igual modo,
Los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso cuando viene la tribulación, los problemas, los conflictos o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hasta el verso 20, capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Aquí ya el Señor Jesucristo está explicando la parábola. Los discípulos estaban confundidos. Ellos, recuérdenlo, en el capítulo anterior, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Marcos, incluso más adelante en el capítulo 10 de este Evangelio, se nos hace un registro de que ellos habían dejado sus casas, sus tierras, sus parientes y sus amigos. Habían dejado sus vidas pasadas para seguir a Jesús, lo habían dejado todo. Y creían que Él era el Mesías largamente esperado. Y suponían que los otros israelitas harían sacrificios similares y creerían también en Jesús. Y en vez de una conversión nacional, los discípulos encontraron tremenda animosidad. Los líderes judíos odiaban a Jesús y a sus enseñanzas, mientras muchos de las multitudes solo estaban interesados en señales y milagros. Pocos se arrepentían y la duda estaba comenzando a apoderarse de los 12. El problema no era la habilidad de Jesús para atraer a una multitud. Cuando Él viajó por Galilea enseñando, recuérdalo, las multitudes fueron enormes, contándose a menudo por decenas de miles, eran grandes multitudes. Y los discípulos eran a menudo apretujados por la gente, ¿recuerdan? En ocasiones Jesús tenía que meterse en un bote y alejarse levemente de la orilla del lago para enseñarles, escapando a duras penas del peso aplastante de los desesperados buscadores de milagros. Pero en el fondo, ¿qué era lo que querían? Querían de todo menos a Jesús. Unos pocos, ¿vale? Pero pese a lo fascinante e impresionante de la escena, no daba como resultado verdaderos creyentes. Y esto, en el pensamiento de los 12, estaba trayéndoles duda, confusión, incluso desánimo. Las personas no se arrepentían de manera genuina y no aceptaban a Jesús como Salvador. Y aquí el Señor Jesús lo va contando en la parábola del sembrador. Aún las propias expectativas de los discípulos no se estaban cumpliendo. Ellos miraban el Antiguo Testamento, por ejemplo, miraban Isaías capítulo 9, miraban Isaías capítulo 45, cuando allí se habla de un día cuando el reino del Mesías sería global y sin fin. Y creían que ese tiempo era el de ellos allí, viviéndolo con Jesús. Y para cuando ocurren los acontecimientos de Marcos 4, el ministerio del Señor había sido público por 2 años. Y la noción de que Jesús establecería esa clase de reino parecía lejos de la realidad. Y recuerden lo que por el contrario Él lo que iba camino era la cruz, a morir. Incluso en la Semana Santa, que lo recordamos aquí en un programa, Él no se deja coronar como rey. Y su entrada triunfal en Jerusalén es tan distinta a la que estaban esperando todos ellos. Por eso pocas personas eran sinceras en seguirle. El Antiguo Testamento describe al Mesías como trayendo a Israel tanto la salvación nacional como la supremacía internacional. Y eso no fue lo que ocurrió, como ya hoy en día podemos mirarlo en el tiempo. Las multitudes estaban interesadas más bien en los milagros, y posiblemente nosotros estemos tropezando con el mismo problema de ahora. La gente busca a Dios para que le resuelva y espera un milagro, pero no quieren convertirse y entregarse al Señor. Es decir, no quieren ser salvados. Quiero que me
resuelvas mi problema, quiero que me resuelvas de la crisis económica, pero no quiero ser salvo. Y no creen en el cielo, no creen en la salvación. Recuérdalo, las multitudes estaban interesadas más bien en los milagros, las sanidades y la comida que en la salvación de sus pecados. Así que no era para sorprenderse que los discípulos tuvieran preguntas. Si Jesús era de verdad el Mesías, ¿por qué muchos de sus seguidores eran tan superficiales? ¿Cómo era que el Mesías por tanto tiempo esperado viniera a Israel solo para ser rechazado por los líderes religiosos de la nación? ¿Y por qué no exigía poder y autoridad para establecer el reino prometido como el cumplimiento de todo lo que se había propuesto en los pactos nuevos, en las promesas hechas a David y a Abraham? El asunto era este. Jesús predicaba un mensaje que requería un sacrificio radical de sus seguidores. Y sigue siendo el mismo hoy en día hasta que Él venga, aun cuando Él ya murió en la cruz, resucitó, subió a los cielos, nos dio su Santo Espíritu y es el protector de la iglesia. Ahora, por otro lado, seguir a Cristo era muy atrayente. Ahí está. Ofrecía libertad del laberinto de opresivas reglas hechas por el hombre e impuestas por la religión del tiempo, los fariseos, es decir, el judaísmo de su tiempo. Y si nos ponemos en el tiempo de ahora, también hay reglas y rituales de religiones clásicas y tradicionales. Seguir a Cristo era atemorizante porque requería encontrar la puerta estrecha, negándose a sí mismo y obedecerle hasta el punto de estar dispuesto a morir por Él. Y Jesús era muy claro en esto, no se cortaba para decirlo. Pero lo decía en amor, aun cuando lo decía en autoridad. Y ese mensaje, tal cual, lo traían también las misioneras en los años 50, en la primera iglesia que se formó aquí en Lanzarote. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, del que trae salvación. Esa es la canción que va a cantar el grupo de alabanza de la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife. salvación de Dios. Jesús es
Cuando de verdad estamos llevando el devocional con esa pasión y teniéndolo con esa verdadera relación con el Señor, el tiempo se nos va. Porque es, primero, apasionante y a la vez emocionante, en el buen sentido de la palabra. Su palabra nos enseña en esto que cantamos ahora, en el capítulo 10 del libro de Romanos, en el versículo 8 dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, y esto es lo que predica la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Biblia dice que todo aquel que en Él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Como esta parábola. Y con una parábola en alabanza nos despedimos en esta tarde, diciéndoles gracias por escucharnos. Dios mediante, próximo lunes, Encuentro con Dios devocional en la radio. Que el Señor les bendiga. Regresaba a casa un poco más temprano de lo normal, cuando vio que sobre él venían tres, y navaja en mano le atacaron sin contemplación, le dejaron inconsciente bajo el sol. Y camino de la iglesia iba el pastor. Poco después, la reunión ya estaba a punto de empezar. Iba tarde y discutiendo en el camino con su mujer, intentando no perder su autoridad. Ay, si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Tres minutos más y el líder de alabanza apareció. 2 teclados, 7 cables y un atril. Y aunque sí le pareció ver algo rojo en el arcén, prefirió pasar de largo y de perfil. Un gitano despeinado que pasaba por allí no sabía ni leer ni escribir, pero al ver el panorama le dolió en el corazón y acercándose hasta el hombre le ayudó. Ay, si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo,
Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Radio Altajay, La Jungla Radio. Nos gusta estar